El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Sí, dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, que ávidamente devoran a los hijos de los hombres. Sus dientes son lanzas y saetas, y sus lenguas agudas espada. Álzate, oh Dios, sobre los cielos, sobre toda la tierra sea tu gloria. Oh poderosos, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? No, que de corazón maquináis iniquidades, hacéis pasar la violencia de vuestras manos en la tierra. Torcidos están los impíos desde la matriz, extraviados y mentirosos desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no quiere oír la voz de los que encantan, por más hábil que sea el encantador. Oh Dios, rompe sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Señor, las muelas de los leoncillos, sean disipados como agua que se escurren, cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como la babosa que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de espinos, verdes o quemados, que los arrebate la tempestad. Se alegrará el justo cuando vea que se hace justicia. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirán los hombres, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay un Dios que juzgue en la tierra. Líbrame de mis enemigos, oh Dios, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Señor, sin delito mío corren y se apostan. Despierta para venir a mi encuentro y mira tú, Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, levántate para castigar a los gentiles. No tengas misericordia de ninguno de los pérfidos traidores. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodarán la ciudad. Míralos desbarracar a boca llena. Espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién lo oye? Mas tú, Señor, te reirás de ellos. Te burlarás de todos los gentiles. Fortaleza mía, hacia ti me vuelvo, porque mi Dios es mi refugio. Dios mío me saldrá al encuentro con su misericordia. Dios hará que vea la derrota de mis enemigos. No los mates de repente, para que mi pueblo no lo olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Señor, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, y por la maldición y mentira que profieren, queden prendidos en su insolencia. Acábalos con tu furor, acábalos para que no existan más. Y sépase que Dios gobierna en Jacob,
hasta los confines de la tierra. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rondarán la ciudad. Andan errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasan la noche gruñendo. Pero yo cantaré tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios que tiene misericordia de mí. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, repara sus grietas porque se desmorona. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Da a los que te temen una bandera, para que la alcancen por la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Dios ha hablado en su santuario, ¡qué alegría! Repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es el yelmo de mi cabeza. Judá es mi cetro, Moab una jofaina para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, sobre Filistea cantaré victoria. Pero, ¿quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿Quién sino tú, oh Dios, que nos has desechado? ¿Y no sales ya, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Con Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Paz y gracia del Señor Jesús contigo, pueblo. Te leí Salmos 58, 59 y 60. ¿Cómo sabes? Leerte su palabra para que de esta manera pues te vayas familiarizando con ella cada vez más. El propósito de todo esto es que en realidad, como te he hablado, sigas a Dios de verdad. Porque como hemos estado estudiando últimamente, la obediencia es cuestionable hoy en día por causa de la forma de conducta que se está caminando, por causa de la religión o porque simplemente se piensa que ya en Dios, pues como tienen la costumbre de son salvos y no se preocupan por la obediencia en realidad. Porque te digo la verdad, la obediencia, ¿qué es obediencia en realidad para el pueblo de Dios en estos días? Simplemente no existe en su forma de conducta o vocabulario. La vida que miro en el cristianismo de ahora, gracias a Dios, algunos están abriendo los ojos y sus corazones, pero en su mayoría de los mismos que todavía siguen buscando al Señor o de los cuales dicen que buscan al Señor, pues la desobediencia es algo típico, algo cotidiano, es forma de ser, que ni siquiera se pone atención, que se está quebrantando los mandamientos, que se está pecando, como te estaba hablando ayer, por causa de las diferentes actividades que hacen y nada más le ponen el nombre de Dios, pero en realidad no hay Dios en esas cosas. Entonces, eso sirve a sí mismos como un engaño para de esa manera, pues, los lleva a la misma destrucción. Pero pues no se ve en realidad, no se ve que se esté viviendo en perdición, sino se mira como que van en victoria, como que van venciendo y para vencer, como que están siguiendo a Dios, como que es un pueblo santo, como que tienen la salvación garantizada, pero no le ponen atención a su forma de conducta o a su obediencia. Porque la obediencia hoy en día hay un rudimento creado, que la obediencia en sí no es algo que puedas alcanzar. Simplemente es algo que todo el tiempo se intenta hacer, pero que en realidad ya sabes
que no lo vas a hacer. Entonces se piensa que por el hecho de intentarlo, eso ya es tenido por justicia, porque están intentando obedecer, porque lo intentan, pero no obedecen, pero lo intentaron. Fíjate en la Escritura, si Dios en algún momento dado te manda a que intentes hacer algo. Te había estado hablando hace días de los mandamientos y en cuanto a cumplirlos, para que miraras tú lo que requiere, ¿sí? Por ejemplo, 21:9 de Deuteronomio, en el nombre del Señor Jesús. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo recto ante los ojos del Señor. Otra vez, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo recto ante los ojos del Señor. En algún momento de ese versículo ves cuando intentes hacer lo recto. Entonces, hace muchos años para atrás, te hablé del intento. El intentar poner por obra los mandamientos de Dios. En el mundo, uno de los rudimentos del mundo es intentar hacer lo bueno, porque el mundo no te exige lo bueno, porque el mundo no puede producir lo bueno. Pero para el mundo, con que lo intentes, ya eso es bueno. A los ojos del mundo, el intentar es bueno. A los ojos de Dios, el intentar es malo. Entonces, ese mismo rudimento del mundo e intenta hacer lo bueno ha afectado al cristianismo y están mezclados. Y luego dicen, no, es que no somos del mundo, nosotros somos de Cristo. Pero en realidad, cuando tú practicas las normas o los rudimentos del mundo, entonces das testimonio con tu forma de conducta que tú eres parte del mundo. Ahora, este rudimento del intentar es un rudimento, pero los rudimentos del mundo, como te dije, no están escritos en un libro. Es simplemente la conducta de todas las personas en la tierra en cuanto a los que no siguen a Dios. El rudimento está escrito ya como su forma de ser, inténtalo, ¿sí? Entonces, esa forma de vida, en cuanto a Dios se refiere, intentan hacer lo bueno, y ya cuando intentan hacer lo bueno son justificados. Pero en Dios está escrito, por ejemplo, cuando hicieres lo recto ante los ojos del Señor. No te está diciendo, inténtalo. Hoy en día en el cristianismo se intenta. Entonces, por eso se esconden mucho bajo las obras de piedad, porque intentan ser buenas personas. ¿Y cuál es la forma que manifiestan hoy en día el ser una buena persona? Bueno, hoy en día una buena persona es la que le ayuda a los pobres o le ayuda a las personas que tienen necesidad con sus diferentes problemas, ya sea con dinero o con cosas materiales. A los ojos de Dios, una buena persona es la que obedece la palabra al 100%. Si tú haces obras de caridad, pero tú no eres obediente, tu caridad no te sirve. Entonces, pero eso justifica a los hombres a sí mismo con el asunto de que por el hecho de que ya le están intentando hacer lo bueno, o en cuanto a los mandamientos, intentan cumplirlos, intentan amar a su prójimo. Si su prójimo es difícil de amar, nada más lo intentan y ya no lo aman. Si su prójimo es fácil de amar, pues entonces es más fácil. Lo intentan y lo hacen porque no representan ningún rechazo de allá para acá. Entonces, hablar verdad es lo mismo. Lo intentan, cuando está fácil lo hacen, cuando está difícil no lo hacen. Y la lujuria, la codicia, cuando está fácil no codician, cuando está difícil no lo hacen. O cuando están saciados. Entonces, si te fijas, regresamos al mandamiento. ¿Sí? Quitarás la culpa de la sangre inocente del medio de ti cuando hicieres lo recto. Otro. (6:12) de Primera de Reyes.
con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo la palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Otra vez, ¿qué dice? Y vino la palabra del Señor a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos y mis decretos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo la palabra que hablé a David tu padre. Fíjate el mandamiento comparado con el asunto de intentar poner por obra los mandamientos de Dios. Sepan todos que a cualquiera que esté intentando es un malhechor. Ah, no, pero es que lo estoy intentando, yo quiero hacer lo bueno. No, esa es la excusa para cubrir tu pecado. Porque todo aquel que quiere hacer lo bueno, lo hace. Todo aquel que de verdad y de corazón quiere obedecer al Padre, le obedece. Hoy en día, en cuanto al Padre u obediencia al Padre se refiere, en realidad, no todos quieren. La religión o la religiosidad les gusta a muchos. ¿Por qué la religiosidad le gusta mucho a los hombres? Porque en las iglesias las personas ofrecen compañerismo, ofrecen amistad y se relacionan, se convierten en amigos, conviven, salen a la calle, van a restaurantes a comer y todo ese tipo de cosas. Entonces existe cierto tipo de compañerismo y es diferente tener amigos con quien salir, con quien platicar, a estar solo en la casa. Y por causa de que en las iglesias, como les llaman, se promueve todo ese compañerismo, se considera ya que está en Dios y por eso les gusta mucho la religión, porque la religión hace sentir bien a los hombres. No, primero que nada no los confronta, no les redarguye, les provee compañerismo, amistad, armonía entre unos con otros y ya con eso pues están contentos y lo único que tienen que hacer es en sí intentar vivir en santidad o vivir sin pecar o cometer uno que otro pecado, pero pues, como quiera ya todo el mundo sabe que todos son pecadores, entonces nada más inténtalo. Como quiera no podemos dejar de pecar. Esa es la forma de pensar y ver las cosas y eso ha llevado a que siempre se esté intentando. ¿Por qué los hombres en realidad no llegan a vivir conforme a la voluntad del Señor hoy en día? Porque siempre lo intentan y lo intentan y lo intentan y lo intentan. ¿Y qué hacen? El intento es una excusa para pretender que estás haciendo lo que no quieres hacer. Esa es la verdad. Es una excusa para hacerte sentir bien contigo mismo de que lo estás intentando cuando en el fondo no lo quieres hacer. Por ejemplo, hoy en día los hombres intentan dejar el pecado cuando en el fondo no lo quieren dejar. Y nadie puede decir diferente porque si en realidad se quisiera dejar el pecado, se dejaría. Forma hay. Jesús ya pagó el precio. Él pagó el precio por nuestros delitos y pecados y destruyó también el cuerpo de pecado para que nosotros no sirvamos más en el pecado. Y de esa forma, pues podamos así ser agradables a Él en toda la forma de conducta. Y de esa manera es como en realidad se tiene que dejar. Estamos hablando, pueblo, de dejar. La religión no te pide que dejes nada. ¿Sí? En cuanto a pecado se refiere, sí te pide, quítate esto, ponte aquello, no te pongas esto, no comas esto, sí come aquello. La religión tiene normas terrenales, esos son rudimentos del mundo, como dijo Pablo. Si te riges por no toquéis, no comáis, no vestís, no gustéis, esos son rudimentos de hombres. Por lo tanto, es bien importante que cada uno entienda que Dios quiere de ti obediencia. No te está pidiendo que lo intentes. No te está diciendo, pues, inténtalo a ver si te funciona, a ver si lo logras. Fíjate el mandamiento. Según Primera de Reyes, esto se lo dijo a Salomón, 6:12. Vino la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. En otras palabras, vino Jesús a Salomón.
¿sí? Salomón significa pacífico. Viene Jesús al Pacífico. Con relación a la casa que tú edificas, ¿qué estás edificando, pueblo? ¿No estás edificando una obra? Bíblicamente, todos los que seguimos a Cristo estamos edificando un edificio. ¿Sí? Todos. Con relación a esta casa que tú edificas, ¿cuál es la casa que yo edifico a mi Señor hoy en día? Mi cuerpo. Este es el lugar de habitación. Adentro de este está mi alma. Ese es el lugar de habitación del Espíritu de Dios. El cuerpo es mi habitación, mi alma es la habitación del Espíritu. Y así, si yo voy a edificar una casa, tengo mandamiento de que presente mi cuerpo no al pecado, sino a Cristo como un cuerpo santo, puro y sin mancha para ser ofrecido a Dios. Hablando del cuerpo físico. Ahora, mi preparación, mi edificación de esta casa es asegurarme que mi cuerpo, mi alma, estén totalmente limpias, puras, por medio de la fe en el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo santificar mi cuerpo? Primero que nada, la crucifixión de la carne, la crucifixión del viejo hombre, ¿sí? La crucifixión o la victoria sobre el mundo. Entonces, la victoria sobre el diablo por medio de la muerte del Señor Jesús y la victoria sobre la muerte por medio de la resurrección. Por cuando el Espíritu Santo de Dios vino, vivimos. Entonces, de esta manera, yo puedo mantener mi cuerpo limpio y puro, y mi alma también, y el Espíritu Santo de Dios, lógico, Él es santo ya, ese viene en santidad total. Entonces, mi edificación no consiste de obras externas. Si tú te fijas, el mantener la purificación de tu cuerpo no consiste de obras terrenales como los predicadores te han enseñado en tus multitudes de obras en la iglesia que tienen ellos. No consiste nada de eso. Porque ¿de qué efecto tiene que vendas tú pupusas en tu carne? Crucifica tu carne, el que tú estés vendiendo pupusas, lavando carros o cosas así, o cualquier tipo de evento para que la congregación esté bien o la iglesia. ¿Te santifica en algo? En cuanto a la carne se refiere, tiene poder sobre tu carne. Tiene poder sobre el viejo hombre. Tiene poder sobre el mundo. No. Poder sobre el diablo tampoco. Tiene poder sobre la muerte tampoco. Entonces tus predicadores te ponen a hacer cosas que no tienen ninguna ganancia espiritual. Tienen ganancias para sus bolsillos de ellos o para la famosa obra de Dios en la tierra, que no es la obra de Dios en el Espíritu. La obra de Dios en la tierra es la iglesia, el edificio, los instrumentos, las cosas que hay dentro del edificio para la predicación o la música. O la obra de Dios es para los hombres es evangelizar y este tipo de cosas. La obra de Dios en el Espíritu es que creas en el que Dios ha enviado. Por lo tanto, la obra de Dios que los hombres te están poniendo a hacer no es la obra de Dios que Dios te mandó a hacer. La obra de Dios es que creas en Jesús, el Mesías. ¿Sí? Esa es la obra de Dios. Dios envió al Mesías. Por lo tanto, el que cree en el Mesías es salvo. Pero a los hombres no los mandó a construir edificios. Ve y fíjate en la Biblia si en algún momento Dios le dijo, vayan y construyanme una iglesia. Él dijo, id y haced discípulos, cosa que hoy en día no se hace. No hacen discípulos, porque la palabra discípulo significa gente obediente, disciplinados. En otras palabras, hoy en día prefieren tener sus eventos de matrimonios, de jóvenes, de adultos, de pastores, reuniones de capacitación, pero no los hacen obedientes, porque la obediencia dentro del pueblo de Dios no es un asunto natural.
La obediencia es algo desconocido que no se practica. Creen más que tienen que ser infieles para que Dios sea fiel. Y entonces así de esta manera los terminan engañando. Por eso es, por ejemplo, para hacer la obra de Dios, ¿qué dijo Jesús? Que Él crucificó tu carne en la cruz. Entonces, cuando tú crees que Él crucificó tu carne en la cruz con sus pasiones y deseos, ¿estás haciendo la obra de Dios? Claro que sí. Cuando tú crees que el cuerpo del viejo hombre fue crucificado para que tú no sirvas más al pecado, ¿estás haciendo la obra de Dios cuando tú crees? Claro que sí. Tiene poder en el Espíritu, mucho. Cuando tú crees que el mundo es vencido por la fe del Maestro, entonces, ¿estás haciendo la obra de Dios? Sí, porque estás creyendo que el mundo fue vencido por la fe del Maestro. Por lo tanto, tiene poder en el Espíritu. Si nos vemos en la carne, en cuanto al diablo se refiere, los que creen que el diablo ha sido vencido por medio de Jesús en la cruz y destruido incluso, ¿tienen poder en el Espíritu? ¿Creen eso? ¿Beneficia su espíritu? Claro que sí. Se acaban todas las luchas, todas las pruebas con el enemigo y puedes vivir una vida totalmente pacífica. Porque ya tienes muerto la carne, muerto el viejo hombre, muerto el mundo, siendo esos los medios que el diablo utiliza para tentar a los hombres, entonces el diablo se queda automáticamente sin poder. Y así está escrito que Dios le quitó su poder. Entonces, cuando la carne está muerta con sus pasiones y deseos, cuando el viejo hombre está muerto y con el pecado condenado en la carne para que ya no sirva más al pecado, cuando el mundo es vencido por la fe del Señor Jesús, cuando tu fe es así de genuina, el diablo ya no tiene nada que hacer contra ti y también la muerte ha sido vencida, sorbida en victoria, porque el vivir una vida santa te hace como Pablo. Pablo no tenía miedo a la muerte, al contrario, cuando él dijo: ha llegado mi fin, ha llegado, por así decir, he corrido al final de la carrera, he llegado, ahora me espera la corona de vida. Él estaba deseoso para irse, incluso cuando estaba en la tierra decía: para mí el morir es Cristo y vivir es Cristo, por lo tanto no hay diferencia. A veces quisiera irme, pero me quedo mejor por causa de la gente para predicarles el evangelio, parafraseando. Pero es entonces esta obra, el creer las cosas que aquel que fue enviado hizo por ti, eso te lleva a vivir una vida mucho más victoriosa en la tierra, completamente victoriosa, a diferencia de hacer lo que los hombres te ponen con sus diferentes rudimentos, los ayunos, las oraciones en la carne, los ayunos en la carne, la vestimenta externa, la forma de conducta externa, no toques, no comas, no agarres, no hagas, todas esas reglas, el vender pupusas, los eventos, todas esas cosas que cansan la carne o que tienen duro trato con la carne, pero que no tienen poder para con el espíritu. Por ejemplo, las vestimentas, y le ponen mucha carga a las mujeres para la vestimenta externa. Tiene la vestimenta bien tapada poder en el espíritu. Pero el espíritu sí tiene poder en la persona para que ésta tape su cuerpo decentemente. Sí, pero al revés no tiene poder. Por eso el maestro dijo: limpiarlo de adentro por fuera. Lo de adentro primero y quedará limpio por fuera, perdón. Entonces es bien importante, pueblo, que entiendas que la religión simplemente te pone cargas extras de lo que ya está escrito y al final de cuentas terminan olvidando lo que ya está escrito y enforzando lo que ellos establecieron. Si tú vas a las iglesias te vas a encontrar que normalmente se enforza más las reglas de la doctrina de ellos que la palabra del Señor. Si te ponen, por ejemplo, a que te vistas decente, así bien tapado o tapada, te lo exigen, pero en cuanto a pecado, es que todos somos pecadores, no te preocupes. Entonces, es solamente un ejemplo, es lo que se me vino a la cabeza para dar. Con todo y eso, de todas las otras cosas, si el predicador organiza un car wash y tú no vienes, es considerado rebelde. Y por estar ahí limpiando carros, tú ya eres obediente, lo cual no tiene ningún tipo de poder en el espíritu o en la carne, o con el viejo hombre en realidad, o sea, en la forma de destruirlos. Porque nosotros no podemos destruir ninguno de estos en nuestra propia fuerza. Y Dios claramente lo dijo. No es por fuerza ni por espada, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo creo
que mi carne ha sido destruida y el Espíritu de Dios viene en mí, permanece en mí y la carne se permanece destruida. El viejo hombre se permanece destruido, el mundo se permanece vencido, el diablo se permanece vencido y la muerte también se permanecen vencidas porque permanezco en la fe. Entonces, lo que te estoy hablando, pueblo, es que Dios quiere que tú creas porque amas al Padre, creas en Él, porque entonces ahí es donde es mucho más fácil creer, porque por amor tú vas a hacer las cosas. Cuando tú amas a Dios, tú no vas a intentar guardar sus mandamientos. Cuando tú amas a Dios, tú te vas a asegurar de que los mandamientos sean obedecidos. Si tú no amas a Dios, lógico, vas a seguir intentando. ¿Sí? ¿Y qué dijo el Padre? Claramente, en cuanto a la relación a la casa que tú edificas, si tú te fijas, ¿cuál casa le va a gustar más al Padre? Donde tu carne está crucificada con sus pasiones y deseos, el viejo hombre y el pecado también han sido crucificados, donde el mundo es vencido por la fe, donde el diablo es vencido y donde la muerte es sorbida en victoria y la casa está totalmente pura, o estás hablando de una casa de religiones externas, de mandamientos externos de hombre, que hacen muchas cosas, que tienen mucho duro trato contra la carne, pero en realidad no tienen poder en el espíritu para que se mantenga el cuerpo limpio y el alma limpia. Nos entendemos. Lo que Dios está buscando es que tu cuerpo esté santo y tu alma esté santificada. ¿Cómo es que se mantienen santificados? Se mantienen santificados por medio de andar, como dice aquí, andar, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Quiere una apariencia de santidad envuelta en religión o actividades en la iglesia o en eventos que tengan el nombre de Dios en diferentes lados, o la palabra siendo usada como, yo la miro como es como una forma de tapar a su inmundicia, poniendo la palabra de Dios, y así ya como ponen el cartelón enfrente. Eso es como hace la semana pasada, siempre en las redes sociales ponen unos platillos así bien ricos de mariscos, y se miraban así bien deliciosos, pero estaba lejos y no quería ir porque estaba lejos. Entonces, pero seguía mirando las fotos ahí, tanto mirar estas fotos tan deliciosas que se miraba de las cosas que pues vendían en ese lugar. Pues decidí ir a ver si era cierto. Para mi sorpresa, el lugar no era eso, la comida no fue lo que se miraba en las fotos. Entonces, en el cristianismo tiene la tendencia de poner un buen cartelón enfrente que parezca llamativo, un buen nombre afuera que se suene poderoso, y de esa manera atraen al pueblo a la religión y los hacen creer que están haciendo algo bueno, cuando mientras el cuerpo no está santificado y el alma no está santificada y el espíritu no habita en el alma, pueblo, tu religiosidad es basura. No importa cuál practiques, aún puede ser la sana doctrina. Hoy en día se jactan mucho de la sana doctrina. Los israelitas en los tiempos antiguos agarraron la palabra de los labios de Dios, de hecho escrita en piedra, para que estuviera ahí visible. La aprendieron exactamente así como salió, y aún no creyeron en él. Y te voy a decir algo, no es la sana doctrina, es la fe en él. Es la fe en el Hijo del Hombre, ¿sí? La fe en Él, el que Dios envió. Porque de nada sirve tener la sana doctrina y no creer en la palabra. Hasta hoy los israelitas tienen la misma palabra, siguen leyendo, la leen en los templos, leen los salmos, las sinagogas, y no creen en Jesús. No creen en Yahshua, si es que se pronuncia bien así en su lengua de ellos. Con todo y eso, no es la sana doctrina, es la fe en Jesús lo que hace que el hombre realmente pueda vivir una vida victoriosa. Porque si tú tienes la sana doctrina y no la crees, de nada te sirve. Te digo esto porque muchos se han desviado y se han ido tras la sana doctrina o la verdad, como si la verdad fuese escrita en un papel. No, pueblo,
Dios dijo algo bien rico que a mí me encanta. Es, en aquellos días haré un nuevo pacto con ellos. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. ¿Sí? La verdad no está escrita más en un papel. El papel son las instrucciones que nos traen a Cristo, para que una vez que nos traigan a Cristo, entonces ya nosotros, por las leyes que están escritas en nuestra mente y en tu corazón, esas leyes escritas en nuestra mente y en nuestro corazón se transformen y salgan en forma de conducta y de verdad, en forma de pureza, el amor puro, la santidad pura, la verdad pura, en la integridad, la justicia, la bondad, mostradas pero ya en hechos, porque está en nosotros. Vamos a decir como si fueras a una computadora y escribiste una carta y la imprimes y pasa por la impresora y sale en realidad. Entonces el propósito de Dios de escribir su palabra en nuestra mente y ponerla en nuestro corazón es para que salga manifestada en nuestro amor, en nuestra conducta santa, en la pureza, en la verdad, que se manifieste lo que Dios es por medio de nuestras acciones. Para eso Dios puso en nosotros, en nuestras mentes y en nuestro corazón su palabra. Pero la religión siempre está mirando a la palabra y no miran a Cristo como la palabra, sino miran la Biblia como la palabra. Y en ningún lugar tú vas a encontrar que la Biblia es la palabra es Cristo. Él es la palabra viva. Los que utilizan simplemente la palabra escrita, esa es para traernos a Cristo. Una vez venidos en Cristo, la palabra es vivida y vivificada en nosotros, y cuando es manifestada en acciones, entonces Cristo y yo somos uno. Por eso Jesús oró para que así como el Padre y el Señor Jesús son uno, así de esa manera también nosotros fuéramos uno. Pero el ser uno hoy en día no se está mirando por el hecho de que existe una gran separación. Miran las escrituras, el papel, como que en realidad es Jesús. Jesús es la palabra viva. Si está en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cómo la vas a leer? ¿Cómo la van a leer los que te ven? Ellos la van a leer con tu forma de conducta. La van a leer con tus acciones, la van a leer en tu trato para con ellos. Así es, tú, si pudiera decírtelo para que lo entendieras, tú eres la Biblia caminando. Y si lo que leen en ti no es la verdad, es corrupto. El libro es corrupto. Por eso es la casa que estás edificando, tiene que ser conforme a la voluntad del Señor, porque si no tú vas a estar mandando un mensaje corrupto. Y hoy en día los hombres se agarran de la Biblia, se aferran de la Biblia, pero cuando andan caminando en su vida normal están tirando un mensaje corrupto. Cada persona que dice que es de Dios, pero que no sale únicamente la verdad, únicamente la santidad, únicamente la pureza, únicamente el amor de su corazón, no es de Dios. Porque hoy para los hombres ser de Dios, buscan un versículo en la escritura y aquí dice, bueno, yo soy de Dios. Ok, voy a hacer esto, voy a hacer la oración de fe, voy a hacer el bautismo y ya soy de Dios. Pero las acciones aún no son cambiadas. Entonces siempre están con su famoso proceso. Yo te he dicho antes, el proceso no es que exista, es que no quieres dejar el pecado de un solo trancazo, es que quieres irlo dejando poco a poco y se pasan los años 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y no terminas de dejar el pecado porque no quieres. De hecho, entre más largo se hace el tiempo, menos se deja el pecado porque se convierte en una persona religiosa, ¿sí? Y ya porque agarran de la escritura ciertas cosas y quieren agarrar ciertos versículos, hoy piensan que seguir a Dios es simplemente agarrar un versículo y ponerlo en los aires y ya. No, pueblo. Tu forma de conducta, tú eres el libro abierto, la carta abierta que da testimonio de la verdad. Jesús, a mí me encanta esto. Lo dijo Pablo y lo dijo el maestro en el Evangelio de Juan. Está escrito que nadie ha visto a Dios, mas el que estaba en el seno, Él nos lo ha dado a conocer. Jesús vino a darnos a conocer al Padre por medio de la conducta de Él con las acciones manifestadas. Por ejemplo, los escribas y fariseos antiguos en el asunto de la señora adúltera, ellos estaban estudiando la escritura que Moisés les había dado y por medio de la escritura querían apedrear a la señora.
Y entonces en la misma escritura estaba escrito: misericordia quiero y no sacrificio. Pero como les faltaba entendimiento, entonces estaban dispuestos para matar a esta señora, simplemente porque estaban apegándose a la escritura. Hoy en día hay mucha gente que se apega a la escritura y únicamente se apega a la escritura para pelear y juzgar y hacerle mal a otros por medio de la escritura. Así no es. Sí, porque no están siendo misericordiosos, no están buscando el rescate, están buscando condenación. Están buscando que terminen en el infierno y son parte de la vida religiosa porque se ponen muy estrictos y la escritura sí, pero no ofrecen restauración. Simplemente es ¡pum! ¿Sí? Por eso es que en cada vez te estoy llamando al arrepentimiento. Si te pega duro, si te va a doler, pero siempre ven, arrepiéntete de tus pecados. Pero ¿qué haces? Por cuanto te duele, no te arrepientes de tus pecados. Te es más fácil tomarla por el lado ofensivo, irte a hacerte el caprichoso y el berrinchudo al respecto, como si eso te fuera a salvar. ¿Nos entendemos? Por lo tanto, es importante, pueblo, que entiendas que la escritura es la que te trae a Cristo. Lo que está escrito en el papel te trae al Cristo vivo, a Jesús vivificado, resucitado por el Espíritu. Y está escrito que si el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos vive en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Entonces, por lo tanto, te aconsejo, pueblo, en el nombre del Señor Jesús, que tú busques vivir, que tu templo esté bien edificado, que tu alma esté bien edificada. Nosotros no vamos a edificar como edifican los hombres acá en la tierra, con tabiques o con bloque o con metales. Nosotros vamos a edificar, es una edificación espiritual. Por lo tanto, nosotros edificamos con justicia, por medio de la fe. Todo por medio de la fe, el amor también. Entonces, la edificación es diferente. Estamos en un mundo físico, construimos con cosas físicas. En un mundo espiritual, edificamos con cosas espirituales. Si tú utilizas lo carnal para edificar en lo espiritual, vas a estar haciendo obras de hojarasca, las cuales van a ser consumidas al final, y eso te va a ocasionar que pierdas toda tu obra. Yo te aconsejo una vez más que tu cuerpo sea santificado por medio de la fe en Jesús, por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es fe. Si Jesús fue crucificado, mi carne también fue crucificada con todos sus deseos y pasiones. Si el viejo hombre fue crucificado con todo y pecado, yo también fui crucificado. Si el Señor Jesús resucitó, yo resucité. Por lo tanto, en lo que Él pasó, yo lo pasé. Y también Él, así como Él fue vivificado, así también somos vivificados. Todo eso por medio de la fe, pero en la vida real es real. O sea, la fe hoy en día es como un asunto de esperanza, como que, bueno, pues esa es mi fe, que venga, ¿no? Que suceda el asunto. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, por lo tanto, tu cuerpo tiene que mantenerse puro. Entiendan bien esto. Fuiste comprado con la sangre del Señor Jesús. Ya no te perteneces a ti mismo. Si fuiste comprado con la sangre del Señor Jesús y no te perteneces a ti mismo, tú no puedes usar el cuerpo que no es tuyo, que es de Él, para satisfacer tus deseos carnales. Tú tienes que utilizar el cuerpo que no es tuyo, que es de Él, para la gloria de Dios, haciendo únicamente obras de justicia por el poder del Espíritu que habita en ti, si es que habita en ti el Espíritu. Si no, arrepiéntete, convierte de tus malos caminos, cree en Él y Él te dará de su Espíritu. Él dijo claramente: yo os daré de mi Espíritu. Si tú no crees en Jesús, Él no te va a dar de su Espíritu. Tú puedes retorcerte, lloriquear, muchas lágrimas de cocodrilo, pero si tú realmente no crees en Él, no te va a dar de su Espíritu. Porque es su Espíritu. ¿Cómo te va a dar algo que es de Él cuando tú no crees en Él? Si nos entendemos, o sea, no es un juego en cuanto a la santidad se refiere.
El cuerpo no es tuyo. Ustedes como cristianos todo el tiempo están clamando que fueron redimidos. ¿Qué significa ser redimido? Redimido es que te pagaron el precio que tú no podías pagar, y como tú no podías pagar, ahora ya no eres de aquel que te vendió, ahora eres del que te compró y le debes a tu vida. Entonces, si ya fuiste comprado, ¿por qué sigues utilizando tu cuerpo para hacer tus propios deseos y voluntad en lugar de rendirte al Padre para que su voluntad sea hecha en ti? ¿Quién pagó tu precio? Ustedes se jactan de que Dios pagó el precio por nuestros pecados, que una deuda que nosotros no podíamos pagar, Él la pagó. Pero ¿de qué sirve que estés todo el tiempo predicándote y predicando a otros que Jesús pagó el precio cuando ni siquiera consideras tu cuerpo como de Él? O sea, Él pagó el precio y tú sigues teniendo tu cuerpo, sigues usándolo a tu voluntad y a tus deseos según a ti se te ocurre o conforme a lo que tú consideras justicia. Bienaventurados los que no se condenan a sí mismos en lo que aprueban. Entonces, pueblo, despiértate. Si Jesús te compró, ya no utilices tu cuerpo para la fornicación, para el homicidio en forma de corajes, para el adulterio, codiciando la mujer de tu prójimo o el marido de tu prójima en tu corazón. Las mujeres querían la libertad femenil y se desbocaron. Se han convertido en muy contaminadas en cuanto en el área sexual también. Antes los hombres eran, ahora las mujeres los están rebasando. No porque los hombres estén quedando atrás. La maldad sigue por todos lados. Lo que quiero decir es que yo entiendo que en el mundo sucedan esas cosas. Pero en ti, que te dices cristiano, que te dices que sigues a Dios, que dices tú que Dios es tu Padre, que dices tú que Él es tu Señor, que dices tú que Jesús te salvó y que Jesús murió por ti y que Él pagó el precio para que tú tuvieras una mejor vida y que Él pagó el precio para tus pecados, para que ya no fueras lanzado al fuego del infierno. Confiesas todas esas cosas y todavía sigues utilizando tu cuerpo para la maldad. O sea, recapacita, ¿no? Porque tú eres el que está diciendo, no, que mi Dios aquí, yo amo mucho a mi Señor y que mi Padre es bueno, que mi Dios es fiel. Pero ¿cómo le correspondes? O sea, yo entiendo la bondad de Dios y su misericordia y todo, pero ¿cómo es tu respuesta a Él? ¿Qué respuesta le das? Siempre desobediencia, imperfección. No, pero es que Dios sabe que aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel, dándole desobediencia. O sea, ¿pagas la fidelidad de Dios con infidelidad? ¿Pagas la perfección de Dios o respondes a la perfección de Dios con imperfección? O sea, ¿pagas a la providencia con desagradecimiento? ¿Pagas a su sacrificio en la cruz con menosprecio, volviéndote a entregar al pecado? Esto me recuerda en el profeta Jeremías. Vaya precio me pusieron, 30 monedas de plata. Esos son los pagos, es el pago que me dieron por mi salario. O sea, el Señor Jesús viene, muere, paga el precio por ti, te limpia de tus pecados y tu forma de pago al Señor es seguir enfrascándote en los pecados con la excusa de que nadie es perfecto, de que nadie es justo, de que no hay ni siquiera uno. ¿No te da vergüenza siquiera que el Maestro murió por ti para limpiarte de tu maldad y sigas enfrascado en la maldad y luego todavía tengas el descaro de decir, el Señor es mi Dios, Jesús es mi Salvador, bendito Dios que vive y reina, aleluya, rica manga, levanta la rama seca y haciendo maldad? Por favor, pueblo. O sea, ese es un descaro de los descaros. Porque no estás viviendo en recompensa a lo que Dios te ha dado, no te has entregado. Ahí te das cuenta que en realidad tu evangelio es una basura. Porque son solamente palabras. Ahora te darás cuenta de lo que dijo el Maestro: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque no practican justicia. No es un pueblo que se deleite en la justicia y en la santidad de la verdad. Es un pueblo que nada más levanta cortinas de humo por medio de la palabra, hablando de la palabra, y atrás de sus prédicas, atrás de sus eventos, atrás de sus diferentes cosas que hacen, está la inmundicia, el pecado a flor de piel.
Y todo eso jactarse. Yo te voy a decir una cosa, si tú te atreves a decir que Dios es tu Dios, mínimo vive en santidad. No hay problema con que Dios sea tu Dios, el problema es que tú no vives como un hijo de Dios. Vives en la obediencia, siempre intentando poner por obra los mandamientos. ¿Cuándo? Cuando en realidad vas a vivir conforme a la voluntad del Señor. El día que con todo tu corazón quieras y creas, ese día. Así que despiértate, pueblo, deja de estar jugando, no pienses que el Señor no ve toda la inmundicia, Él ve tu corazón y tú mismo lo dices. Tú mismo confiesas y declaras y decretas que Dios ve todas las cosas. Tú incluso lo predicas. Pero aunque predicas que Dios ve todas las cosas, cuando tú no estás predicando y andas allá en lo secreto, te dedicas a hacer maldad. Sorprendente, ¿no? Es muy sorprendente. ¿Cómo no hay temor? Y tú puedes decir, no, yo sí temo a Dios. Es hipocresía. El que teme a Dios tiembla delante de su presencia. Tiembla cuando el pecado está enfrente. ¿Sí? El que tiene a Dios, el que tiene temor de Dios, se aparta del mal. Tú no me puedes decir que tienes temor de Dios porque Dios dijo que el que teme a Dios se aparta del mal. ¿Sí? Y si tú dices que temes a Dios y no te apartas del mal, eres mentiroso. ¿Ok? No, tenemos dos. Dios no dice mentiras. Dios dijo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Dios dice que el que teme a Dios se aparta del mal y tú dices que temes a Dios y abrazas la maldad, uno de los dos está diciendo mentiras. ¿Quién? Dios. Es imposible que mienta. Si nos vemos, pueblo, tú puedes seguir caminando tu religión, haciendo lo que has venido haciendo hasta hoy. Pero te voy a decir una cosa y que te quede claro. No vas a entrar al reino de los cielos así. Porque Él dijo, Señor, ¿quién habitará en tu santo templo? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién podrá estar enfrente del fuego consumidor? El que hace lo recto, el que no dio su boca al engaño, el que no dio el dinero a la usura. Sí, el que voltea sus ojos para no mirar iniquidad. Esos estarán enfrente del fuego consumidor y no les hará nada. ¿Es esa tu forma de conducta, pueblo? Échale lápiz. Paz y gracia del Señor Jesús contigo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautícelos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. En Éxodus Escuela de Discípulos serás redarguido, exhortado, animado, para que vivas conforme a la voluntad de Dios, en paz y santidad. Visítanos en 9 Lake Drive, Round Rock, Texas, 78665, todos los miércoles y viernes a las 7 de la noche y los domingos, 11 de la mañana. Escucha Ministerios Éxodus en esta estación de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Para más información al teléfono 512-215-1977. Síguenos en todas las redes sociales, Éxodus Escuela de Discípulos y Ministerios Éxodus. Nuestro propósito es que conozcas a nuestro Señor Jesús como Él te conoce a ti, para que seas arraigado y afirmado y que conozcas la profundidad, la longitud, la anchura y la altura de su amor y puedas vivir y disfrutar de la vida plena que Jesús prometió. Una vida llena de paz, de amor, de gozo, de paciencia, de fidelidad, de bondad, de amabilidad, todo lo cual proviene de su Espíritu Santo, el cual generosamente nos ha dado para destruir las obras del diablo del corazón de aquellos que ya no quieran vivir en ellas. Ministerios Éxodus, quitando los tropiezos de mi pueblo. Para seguir escuchando más predicaciones como estas, visita nuestra página de internet
www.radioexodus.org. También puedes descargar nuestra aplicación Radio Exodus en tu teléfono móvil. Síguenos en Facebook y Twitter, Ministerios Exodus, Radio Exodus. Y sigue nuestras transmisiones en vivo. También puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. Ahora sigue edificando tu espíritu. Ministerios Exodus, quitando los tropiezos de mi pueblo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodos.org. Ministerios Éxodo, quitando los tropiezos de mi pueblo.